Muy bien, pues es para mí un honor presentar dentro del ciclo de conferencias internacional de ingeniería civil a el doctor Gustavo Ayala, investigador del Instituto de Ingeniería, el cual me va a permitir leer una breve semblanzas de él. El profesor Gustavo Ayala Milián es profesor investigador durante 52 años en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y visitante frecuente de prestigiosas universidades de México y en el extranjero. Dentro de su formación, se graduó de licenciatura y maestría en la UNAM, el doctorado de la Universidad de Southampton y un diplomado en diseño eólico en el Instituto von Karman. Dentro de sus temas de investigación incluyen el desarrollo y aplicación de modelos y métodos numéricos a problemas estructurales, geotécnicos sísmicos e ingeniería eólica. Es miembro numerario de la Academia de Ingeniería de México y miembro honorario de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Ha sido honrado con la medalla Luis Esteva por sus contribuciones en la ingeniería sísmica, con una cátedra Marie Curie de la Comisión Europea y recientemente con el premio Hipatia Internacional del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio arquitectónico. Recientemente, su investigación se ha centrado en el desarrollo de herramientas y métodos computacionales novedosos para el análisis de construcción histórica y la evaluación sísmica basada en el desempeño y el diseño de edificios y líneas vitales que involucran aspectos de resiliencia y recuperación de funcionalidad. Sus actividades como profesional independiente incluyen la consultoría sobre diversos problemas de modelado y análisis de estructuras importantes y con frecuencia monitorear estudios y determinar la salud estructural de la infraestructura existente. Además, dentro de sus grandes logros, pues está el ser formador de formadores, ¿no? El doctor Ayala ha dirigido innumerables tesis de doctorado, de maestría, de licenciatura, de especialidad. Enhorabuena, bienvenido, y nos va a presentar el tema Evolución y futuro del diseño sísmico basado en el desempeño. Les doy la Muchas palabra. gracias, doctor Palacios. Es para mí un placer el ser eh, eh, invitado a dar una conferencia y dirigirme a discípulos y estudiantes de la Universidad de Guanajuato, en particular en el campus de Celaya Salvatierra. Entonces, para entrar en materia, voy a empezar a mover las diapositivas para que ustedes puedan eh, seguir lo que voy a presentar. El título de mi charla es la evolución y futuro del diseño sísmico basado en desempeño. Un tema que ha estado en boga por muchos años y que es prudente aclarar cómo fue originado y a qué se ha llegado con estas ideas. ¿Cuál es la motivación? Bueno, la motivación, como muchos de los temas que nos preocupan en la ingeniería sísmica, son los efectos de los temblores. Los efectos de los temblores que con frecuencia, más de la que quisiéramos tener, afectan dramáticamente la infraestructura construida y particularmente a las comunidades que dependen de ella. Voy a dar algunas reflexiones. En realidad nos interesa saber por qué colapsan las estructuras, ¿no? Bueno, las estructuras colapsan porque o no conocemos mucho sobre las demandas a las que están sometidas. No, hay, por supuesto, errores en concepción y diseño, errores constructivos, errores en mantenimiento y en uso. Hay fallas en las cimentaciones y hay otros efectos, algunos de ellos acciones maliciosas o simplemente accidentes industriales como explosiones. Y por supuesto no debemos olvidar que porque también fallan también porque los métodos actuales de diseño no nos garantizan
estamos obteniendo una estructura segura. Es por eso que a través de los años el diseño sísmico de las estructuras ha tenido una evolución en donde originalmente y aún ahora el diseño se realiza basado en fuerzas, olvidando y probablemente forzados por una formulación en donde pensamos que los sismos imponen fuerzas en las estructuras y en realidad lo que imponen son desplazamientos. De estas cuestiones de métodos basados en fuerza se ha evolucionado a uno basados en desempeño, en donde lo que nos interesa realmente es garantizar el desempeño que deben de tener las estructuras cuando se ven sometidas a las demandas de diseño. Consecuencia de esto se han generado otros métodos como basados en consecuencias y riesgo, basados en energía y muy recientemente, que es a lo que vamos a concluir estas charlas, métodos que se basan en conceptos de resiliencia. Resiliencia vista también como un problema de funcionalidad y recuperación de la funcionalidad de las estructuras afectadas. Eh, Existen, obviamente, una gran variedad de reglamentos y normas y manuales que nos dicen cómo podemos diseñar las estructuras, pero ninguno de ellos realmente nos ofrecen que una garantía de lo que tenemos como un objetivo de diseño realmente va a ocurrir. En el diseño sísmico actual, en realidad, solo se protege la vida humana. Los edificios se pueden usar solo después de repararse y no es posible el uso continuo después de un sismo. En realidad no es posible garantizar una ciudad sustentable y resiliente ante grandes sismos con los criterios de diseño actual. Es necesario cambiar nuestro concepto de diseño sísmico a algo diferente. ¿Cómo debe de ser un nuevo diseño sísmico? Bueno, la vida debe de seguir protegiéndose. Los edificios deben poder repararse y usarse después de un sismo. Debe de existir la posibilidad de uso continuo inmediatamente después de un sismo. Así, en un sismo pequeño o mediano, se podrán satisfacer los tres requisitos, el A, el B y el C. En un sismo grande, debemos poder satisfacer el A y el B. En otras partes, en otras palabras, el edificio no debe colapsar y el daño no debe ser tal que impida su reparación y uso posterior. La pregunta crucial que surge es que ¿cómo podemos hacer que un problema complejo intrínsecamente no lineal porque aceptamos que va a ocurrir daño, parezca ser lineal, o sea, sin daño, para fines de evaluación y de diseño? Para eso quiero hacer mención en dos frases que creo son importantes. Una del profesor Hardy Cross, aquel gran profesor de la Universidad de Illinois, que desarrolló los métodos primarios para el análisis de estructuras. ¿Sí? Todo análisis se basa en algunas suposiciones que no están totalmente de acuerdo con los hechos. Esto, sin embargo, no conlleva a que las conclusiones del análisis no sean cercanas a la realidad. Otro profesor también de la Universidad de Illinois nos decía que no olvidar que en el mundo no lineal no es posible hacer a un perro que ladre. Esto no es así en el mundo no lineal, en el que sí lo podemos hacer. Para eso, ¿qué requerimos? Indudablemente, si queremos diseñar una estructura y la queremos analizar, y esa estructura acepta daño, necesitamos conocer su diseño.
Entonces hay una contradicción. Tenemos que diseñar una estructura que para poder analizarla necesitamos conocer su diseño. ¿Cómo salvamos eso? Bueno, afortunadamente, esto se salvó por ahí de los años, finales de los años 50, en 1960, un profesor de la Universidad de Illinois, el profesor Newmark, con uno de sus entonces estudiantes, Andy Beletzos, publica un artículo en donde nos muestra que es posible usar métodos simplificados de análisis no lineal en la evaluación y diseño sísmico de estructuras. Publican un método que nos garantiza que sin conocer de antemano el diseño de una estructura, podemos analizarla no linealmente. De una manera aproximada, por supuesto. La realidad es que lo que propone el profesor Newmark y el profesor Beletzos fue una observación, se basó en una observación, no en un hecho. Una observación que es válida si se cumplen algunas reglas. Y estas reglas son las reglas que rigen el uso de la regla de igual desplazamientos, que es lo que dio lugar a los métodos de diseño actuales mediante los cuales nosotros podemos diseñar una estructura utilizando análisis lineales, a pesar de que estamos aceptando de que ocurra daño en esa estructura. ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, los antecedentes vienen de un ingeniero de la práctica, el ingeniero Sigmund Freeman, quien propuso un método rápido de evaluación de las estructuras en donde confrontaba, basándose en esta regla de igual desplazamientos, confrontaba la demanda con la capacidad. Esto fue novedoso y permitió la proliferación de muchos métodos de análisis que permitían aproximar el comportamiento no lineal de una estructura sin conocer plenamente su diseño. Esto que fue propuesto en 1975, pues no fue del todo tan novedoso, porque en el pasado ya existían evidencias de métodos parecidos a estos y que se enseñaban en las aulas de este país. Yo recuerdo del profesor Oscar de Buen y del profesor Jack Heyman, quien en México en los 60s nos enseñaban en el análisis plástico de estructuras métodos parecidos a esto. De hecho, en 1972, el profesor Powell escribe un programa que se llama ULARC que nos permite hacer esto de una manera sistematizada, un programa de computadora. Bueno, estas ideas del método rápido de evaluación del ingeniero Freeman dan lugar muy pronto al desarrollo de un método que se basa fundamentalmente en esto y que da lugar a un documento, el ATC 40, que se ha vuelto un referente en la ingeniería estructural en aspectos de diseño sísmico. Este método que se evolucionó en nombrarse el método del espectro de capacidad en Norteamérica y algo relativamente similar, ¿sí? El método N2 en Europa. Bueno, en realidad,
¿Qué buscamos con el diseño por desempeño? Pues nos dicen que es un método nuevo. En realidad no es un concepto nuevo. Ya es tan antiguo como el código de Hammurabi. El código de Hammurabi ya era un código por desempeño y ocurrió en casi 2 milenios antes de Cristo. En él se especificaba que un constructor que ha edificado una casa para el hombre y su obra no es resistente, y si la casa que se ha edificado se cae y mata a un habitante, ese constructor sería ejecutado. O sea, se buscaba en este código un desempeño. El desempeño es que la casa no podía colapsar. Bueno, estos conceptos de desempeño no son nuevos. Fueron revividos hace casi 25 años. En México ya existían. La mayoría de los códigos de construcción modernos los han empezado a considerar como la metodología de diseño del futuro. Básicamente, este método permite que un equipo responsable de diseño de una estructura trabaje en conjunto para determinar los niveles de demanda y los objetivos de desempeño apropiados para un edificio, sus componentes no estructurales y sus contenidos, con el fin de cumplir con las expectativas de los inversionistas, propietarios y usuarios. ¿Qué no es nuevo para México? Bueno, en México desde los años 40, ¿sí? El concepto de nivel de desempeño en los estados límite ya existía. El concepto de diseño multinivel ya existía. Nosotros diseñábamos nuestra estructura para cumplir las condiciones de servicio, las condiciones últimas, y además las protegíamos contra el colapso. ¿Qué otra cosa existía? Bueno, las estructuras importantes las catalogamos de diferente manera y las calificamos de diferente manera a la hora de diseñarla. La realidad no tan buena es que sí, cierto, está en nuestros reglamentos, pero aún no sabemos y no podemos garantizar, no sabemos cómo y no podemos garantizar cómo cumplirlos. Y para eso había que ver los daños que ocurren en nuestras estructuras, es cuando tenemos grandes sismos. Estas experiencias nos muestran que todavía hay mucho que saber y aprender de esto. Bueno, ¿cómo realmente se le dio forma a este concepto de diseño por desempeño? Ocurrió en un documento que publicó una asociación de ingenieros en California, en los Estados Unidos, en donde en una matriz como la que muestro aquí, mostraban en uno de los ejes, el eje vertical, los niveles de demanda sísmica que ellos denominan niveles de diseño sísmico, y en el eje horizontal el nivel de desempeño. Para la demanda, pues tenían distintos periodos de recurrencia, frecuente, ocasional, raro, muy raro. Para niveles de desempeño, pues tenían que la estructura fuera completamente funcional después de un sismo, que fuera funcional, que protegiésemos la vida o que protegiésemos el colapso incipiente. Los puntos que no tienen color son puntos en estas casillas para lo cual no debemos de tener estructuras. Y así, por ejemplo, nosotros vemos cómo podríamos diseñar una estructura no importante o cómo deberíamos de diseñar una estructura muy importante como un reactor nuclear.
Esta matriz nos daba esos elementos. ¿Cómo lo podemos representar? En aquello que hemos mencionado hace un momento del profesor Freeman. El profesor Freeman define la capacidad de una estructura proveniente de un análisis de empuje, un análisis estático no lineal, en donde la estructura se empuja con fuerzas que asimilan ser las del temblor y que van creciendo para notar cómo le va a una estructura. Esta curva llamada curva de capacidad para efectos sísmicos es una propiedad estructural. Entonces, la matriz que nosotros mencionamos en la diapositiva anterior se ha podido relacionar en la actualidad con una curva que físicamente nosotros podemos construir de una estructura. Consecuencia de estos desarrollos, pues se han desarrollado una serie increíble de reglamentos o que tratan de ser reglamentos de diseños sísmicos basados en desempeño, que tienen como características el ser no prescriptivos, no como los que tenemos basados en fuerzas. Identifican las deficiencias de una estructura que llevan a desempeños pobres. Definen distintas metas de desempeño, niveles de desempeño. Y la buena noticia es que en la actualidad, desde mediados de los años 90, se ha empezado a usar cada vez más por ingenieros y empresas reconocidas en el ámbito del diseño sísmico. Para eso, pues hay numerosos libros, cursos, programas, conferencias que tratan precisamente de lo que se tiene que hacer para diseñar una estructura basándose en su desempeño. Existen diversos métodos para eso. Yo me concentraré en uno que fue desarrollado dentro del Instituto de Ingeniería de la UNAM, dentro de mi grupo de investigación. Para eso voy a mostrarles, consideremos que nosotros queremos diseñar el marco que muestro en esta diapositiva. Este marco es un marco de concreto reforzado, no necesariamente tiene que ser de concreto reforzado, pero dada que el concreto reforzado es un tipo de construcción muy común en este país, lo hemos particularizado para cuestiones de concreto reforzado. Bueno, este marco nosotros definimos en estos programas de computadora que todos ustedes usan, definimos su modelo estructural y hacemos un análisis de valores característicos para determinar su periodo fundamental de vibración. Ese periodo fundamental de vibración lo podemos representar en un diagrama en donde en el eje horizontal tenemos el desplazamiento espectral, o sea, el desplazamiento asociado a ese modo fundamental de vibración, y en el eje vertical tenemos la pseudoaceleración, o sea, la aceleración espectral derivada a partir del desplazamiento espectral. Por eso el calificativo de pseudo. Bueno, esa propiedad estructural la podemos representar en este diagrama por la línea naranja que ustedes ven en esta diapositiva. El siguiente paso es nosotros, sobre el mismo modelo, introducimos el daño que nosotros
estaríamos dispuestos a aceptar bajo condiciones de diseño en mi estructura. Obviamente hay criterios establecidos para definir dónde debería de ocurrir ese daño, y conceptos como el de columna fuerte, viga débil. Entonces nosotros suponemos, usando un poco de experiencia también en el diseño estructural, dónde podría ocurrir ese daño, que sería básicamente en los extremos de nuestras vigas, en la zona más demandada de la estructura y en la base de las columnas del nivel de la cimentación. A este modelo, con ese daño, que puede ser a través de rótulas plásticas, o con una cierta resistencia residual o rigidez residual, hacemos nuevamente determinamos su periodo de vibrar. Y ese periodo de vibrar lo representamos en este mismo gráfico. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Tenemos dos ramas. Una que representa las características dinámicas de la estructura no dañada, sin daño, y la estructura con el daño que nosotros supusimos podría ocurrir a la estructura. ¿Qué es lo que no conocemos? Pues conocemos las propiedades sin daño, pero no conocemos a qué nivel de aceleración o de resistencia por unidad de masa, que también es la aceleración, pseudoaceleración espectral, ocurre el desempeño que nosotros estamos buscando. Consideremos que nosotros estamos buscando que la estructura desarrolle una ductilidad de 4, de acuerdo con un reglamento. Bueno, conocemos eso. Perdóneme, aquí está. Pero no conocemos cuál de todas las ramas de la segunda rama es la que me da una ductilidad de 4. Y es ahí donde introducimos la demanda dada por un espectro. Un espectro representado, un espectro de diseño representado en los mismos ejes que representamos a la estructura. Si ustedes se fijan, estamos confrontando la capacidad de una estructura bajo distintos diseños con la demanda de diseño. De todos esos puntos magenta, ¿cuál es el único que nos interesa? Nos interesa aquel que tiene una ductilidad de 4, que es lo que estamos buscando, que corresponde ser al punto donde se intersecta mis rama de comportamiento con mi demanda. O sea, me interesa este punto. Bueno, ¿qué es lo que me da ese punto? Bueno, la primera cosa que me da es para el punto donde está apuntando el ratón, me dice cuál es la resistencia que deberían de tener los elementos que quiero que se dañen. Y el otro punto me dice cuál es la resistencia que deberían de tener los elementos
que acepto que se dañen. Bueno, pues se ve muy simple el método. ¿Qué involucra? Pues involucra indudablemente dos análisis. Uno para la estructura sin daño y otro para la estructura con daño. ¿Cómo verificamos que esto queda? Bueno, si nosotros tenemos a una estructura diseñada de acuerdo con este método, nosotros lo que podemos hacer es suponer que la estructura la diseñamos para un sismo particular. Eso no es la práctica, por supuesto, pero para fines de demostración, diseñamos la estructura para un sismo particular y después la evaluamos con un método más sofisticado de análisis no lineal para ver que el desempeño que yo había impuesto, que era de una ductilidad de 4, realmente se cumple y que además el daño que yo acepté ocurriese realmente ocurra. Cuando hago ese análisis no lineal, que se denomina un análisis no lineal paso a paso, pues encuentro cuál es la ductilidad real de la estructura bajo ese sismo, pero además encuentro dónde ocurre el daño. Notemos que encuentro dónde ocurre el daño, pero no he tenido control sobre ese daño. Sobre lo que he tenido control es solamente sobre la localización de ese daño. Cuando confronto estos resultados, nosotros vemos que realmente lo que yo propuse como objetivo de diseño en relación al daño se cumple con el diseño que estoy haciendo. Bueno, este resultado fue bastante promisorio, algo que nos permitió ya formalizar realmente este método que les acabo de describir en una serie de pasos en donde nos dice, mira, tenemos exactamente lo que les acabo de decir en las diapositivas anteriores. Sin embargo, en todo esto solamente considero que la estructura responde en su modo fundamental de vibrar, que no está mal, pero no es exactamente, no es estrictamente lo correcto. ¿Por qué? Porque si la estructura deja de ser chaparrita y muy regular, etcétera, etcétera, pues sí va a responder fundamentalmente en su primer modo, pero si la estructura empieza a tener ciertas irregularidades o es de altura más grande, los otros modos también pueden participar. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, pues nosotros evolucionamos a un método ahora que utiliza un análisis modal espectral. ¿Usando qué? Usando lo que se usa en la práctica normalmente. O sea, si ustedes se fijan, no estamos usando nada diferente, porque no, en ningún momento estoy sugiriendo que tengamos que hacer realmente análisis no lineales. Todos los análisis que se están proponiendo hacer son análisis que se realizan en una oficina de diseño buena. Sí, yo le llamaría buena. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que la ductilidad se ha usado y se ha abusado en el diseño sísmico de las estructuras. Pero la ductilidad no nos dice todo. No nos dice una medida del daño, una medida explícita del daño. ¿Por qué? Porque no es la ductilidad la que está directamente relacionada con el daño. La ductilidad es una medida de disipación de energía.
Pero algo que está relacionado con el daño son los desplazamientos que nos induce un temblor en una estructura. Entonces, con esto en mente, nosotros empezamos a desarrollar un procedimiento que nos permitiese diseñar una estructura, pero usando como objetivos de diseño desplazamientos, particularmente derivas de entrepiso. Y para no elaborar demasiado en gráficos y esto, lo que les puedo decir es que el método es esencialmente el mismo que los anteriores que les mencioné. Ya sea que ustedes quieran considerar nada más el modo fundamental o quieran considerar todos los modos de una estructura, pero lo que hacemos es que nosotros, a partir de una deriva de entrepiso de diseño, nuestro objetivo es una deriva de entrepiso, nosotros construimos o calculamos la ductilidad asociada a esa deriva de entrepiso. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros ya tenemos una ductilidad. Lo que tenemos que buscar es la demanda para esa ductilidad. Y obviamente con seguridad no va a ser 2, no va a ser 3, no va a ser 4, sino va a ser, por ejemplo, 2.3. No tenemos al momento manera de encontrar los espectros para decir un valor de ductilidad de 2.3. Hablo al momento en la presentación. Entonces, es una cosa que se tiene que resolver, el cómo definir una demanda de ductilidad, cómo definir un espectro para una demanda de ductilidad que no necesariamente es la que está plasmada en los reglamentos o en los programas de computadora que nos la proporcionan. Obviamente, dado que tenemos que proteger la vida, tenemos que proteger la estructura que colapse. Entonces, usando estas mismas ideas, no cambian en nada, ¿eh? Nosotros podemos buscar el desplazamiento para proteger nuestra estructura contra el colapso. Si ustedes se fijan, nosotros ya tenemos 3 niveles de desempeño, 3 estados límite. El primero, de servicio, que nos dice la estructura no se debe de dañar, que básicamente es un análisis elástico. La estructura para condiciones de protección de vidas, de últimas, en donde tenemos los métodos, y necesitamos uno para proteger, la protección al colapso. Esto es importante porque si bien el colapso de una estructura puede ocurrir para un cierto nivel de intensidad, una intensidad dada, una intensidad, nos gustaría saber qué tan diferente es esa intensidad de la que yo estoy usando para diseñar mi estructura. Ciertamente va a haber siempre un temblor imaginado o real para el cual las estructuras van a colapsar. Lo que me interesa saber es si ese temblor realmente es posible. Porque si es posible, yo debo proteger a mi estructura contra ese temblor. Y para eso necesito saber cuál es la demanda para la cual una estructura colapsa. Entonces, nosotros hemos desarrollado un método que nos permite hacer eso, que ha introducido y usado una serie de conceptos, algunos novedosos, en donde el efecto P delta pinta
en las estructuras, dado que en la cercanía del colapso los desplazamientos pueden ser muy grandes, particularmente en estructuras de acero. Y entonces las fuerzas verticales agregan a la demanda. ¿Sí? Entre más se desplace una estructura, más crece la demanda. Este tipo de formulaciones fueron desarrolladas en una tesis doctoral que está disponible. Bueno, ¿qué no habíamos hecho? Al parecer teníamos ya un método que nos permitía diseñar las estructuras. Sin embargo, el diseño sísmico de una estructura debe de ser tal que cumple con todos sus niveles de desempeño, con todos sus estados límite. De tal suerte que si yo tengo unas condiciones para que no ocurra ningún daño en la estructura y otras condiciones para que la estructura, para protección de vidas, ¿sí?, debería de satisfacer los dos. Desgraciadamente, eso no se puede. ¿Sí? Podemos jugar con iterar para buscar algo que satisfaga más o menos los dos. Pero si satisfago este, no satisfago el otro. Si satisfago este, no satisfago el otro. Bueno, en ese sentido, nosotros postulamos un procedimiento que nos permitía. Por favor, no pensemos que es un procedimiento completamente diferente. Es el origen del primerísimo que les mostré, pero con un número de pasos más elevado que el original, que nos permite aproximar un diseño multinivel de la estructura. En este caso particular, lo hicimos para un estado límite de servicio y uno de protección de vidas. Ustedes ven, volvemos a lo mismo, la distribución de daño, el análisis de valores característicos de la estructura no dañada y la estructura dañada, etcétera, ¿sí? Y logramos tener un método de multinivel con control de daño. Algo que ya no incluí por obviar un poquito en los tiempos es que cada vez se hace, por unas cosas que vamos a discutir más adelante, cada vez se hace más el uso de protección de las estructuras de manera pasiva, a través de aisladores, de disipadores, de amortiguadores, ¿sí? Dentro del grupo de investigación que yo represento, hemos desarrollado un procedimiento que nos permite estudiar estructuras con disipadores de energía, en este caso amortiguadores viscosos. Otra cosa que se ha hecho y que sería mucho con las gráficas un poquito más impresionantes, pues los edificios no son un marco. Los edificios tienen irregularidades, los edificios aún reglamentariamente son asimétricos. Entonces, el pensar que un edificio es un marco, pues uno va a la calle y no ve marcos, uno ve edificios. Bueno, hemos ampliado estos métodos para tratar edificios como son. O sea, en 3 dimensiones, en donde hay irregularidades que causan efectos que no están asociados a un plano, a un marco plano, sino son efectos de tipo tridimensional, en donde hay
no solamente desplazamientos laterales en dos direcciones horizontales, sino también hay rotaciones de las plantas. Es un tema importante, ¿por qué? Porque cuando ocurren colapsos y daños significativos en edificios y uno revisa las estadísticas, una muy gran proporción de estos edificios eran edificios con esas irregularidades. De igual manera, hemos estudiado otro tipo de irregularidades con estos métodos, las irregularidades en elevación, en donde el tipo de construcción actual nos pide que tengamos plantas libres, ya sea para estacionamiento, plantas bajas libres o para negocios, en donde de repente hay un cambio de ser una planta sin muros, sin elementos muy resistentes, a una donde empiezan los muros de relleno. Para eso se puede aplicar también estos procedimientos. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió en el pasado reciente? Bueno, en el pasado reciente fue que aún las derivas de entrepiso no son los indicadores que nos permiten refinar el diseño de una estructura. Porque una deriva de entrepiso para un diseño dado puede satisfacer el reglamento, pero el nivel de daño local puede ser excesivo. Y es en este sentido que nosotros empezamos a investigar cómo debería de ser un procedimiento de diseño sísmico basado en desempeño, pero lo que controlábamos era el daño local. Ustedes van a entender en unas diapositivas más claramente para qué. Para eso, pues no tuvimos que inventar nada, todo está en la literatura, donde existen todas estas ecuaciones que son simples de entender, muchas de ellas con un empirismo, pero que reflejan una realidad, que nos permiten precisamente cómo relacionar el daño, el comportamiento local, por ejemplo, de una sección de una viga o una columna, con el daño, las implicaciones de ese daño. Entonces, usando este tipo de información, que como digo, está publicada por diversos autores y algunos documentos seminales de este tema, como los documentos como el ATC 4117, nosotros podíamos definir un procedimiento con daño local. ¿Contra qué competimos? Bueno, competimos contra criterios que se han vuelto excesivamente populares, pero que a mi parecer o son muy complejos de realizar o que realmente no garantizan esto que yo estoy mencionando, el daño local. Uno de ellos, propuesto con el finado profesor Priestley, uno de sus grandes contribuciones a la ingeniería sísmica, en donde propone un diseño directo basado en desplazamientos, un método de diseño directo basado en desplazamientos. El desempeño son desplazamientos. Muchas de las hipótesis en las que se basa, pues algunas veces funcionan, algunas veces no, pero hoy por hoy es un método muy usado y el cual pues represento en esta diapositiva en donde nuevamente pues lo que se hace es buscar una estructura
un referente que puede ser un sistema de un grado de libertad, como se indican en estas diapositivas, y se busca una estructura sustituta que es un modelo de una estructura que aproxima la respuesta inelástica de un edificio. Hay otros métodos mucho más complejos, como el método basado en deformaciones que propuso el profesor Capos y uno de sus estudiantes, Finado, pero son excesivamente complejos. ¿Por qué? Porque requieren el hacer análisis dinámicos no lineales. Ese análisis dinámicos no lineales se dice rápido, pero no es fácilmente entendible, ni tampoco fácilmente realizable de manera correcta. Entonces, estos métodos, por buenos que podrían ser, son excesivamente complejos, que a lo mejor pueden ser aplicados para una estructura muy, muy especial, en donde se requiere ese grado de refinamiento que garantice que se va a poder financiar ese tipo de diseño, ¿verdad? Porque son excesivamente complejos. ¿Qué nosotros hicimos? Pues volvimos a lo mismo, al primer método que les mostré, y particularmente a lo que desarrolló el profesor Saúl López con un servidor, para un diseño basado en desplazamientos. Pero ahora los desplazamientos van a ser los desplazamientos locales. El método, ¿para qué repetirlo? Vuelve a ser lo mismo, la estructura sin daño, calculamos las características dinámicas de esa estructura, o sea, sus periodos, ya sea el fundamental o si quiere uno incluir los modos superiores, pues tendrá que hacer un análisis más elaborado. Después la estructura con daño, etcétera, etcétera. Construimos la curva de capacidad haciendo el método que propusimos nosotros, ¿verdad? Donde hay un modelo elástico, un modelo con daño, dos características, sin daño, con daño, y encontramos a partir de esto cuál es la resistencia que debe de tener la estructura para encontrar esto. El problema es para qué ductilidad vamos a diseñar. Una ductilidad que garantice que las deformaciones locales en los elementos que yo acepto se puedan dañar realmente ocurran. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque yo quiero saber cómo me va a ir después de un temblor. Yo quiero saber si mi columna, si mi viga se va a caer o si nomás le apareció una pequeña grieta, una fisura. Y todo eso lo voy a poder estimar a partir de una ductilidad y un desplazamiento local. Bueno, para eso, pues recorrimos a la información que ya existe, en donde nos dicen, por ejemplo, cuáles son las distorsiones de fluencia de un elemento de concreto reforzado. Y hay unas fórmulas que ahí dan. Y cómo cambiar esa deformación a la deformación de un sistema de un grado de libertad. ¿Cuál es la idea detrás de todo esto? La idea detrás de todo esto es
que a partir de esas deformaciones locales, ¿sí?, para esos elementos dañados, yo puedo encontrar la contribución de cada una de estas deformaciones a una deriva de entrepiso. Usando, pues, una sucesión de ecuaciones que, si ustedes las ven, no creo que debamos enfatizar ahorita la forma de estas ecuaciones, pero si ustedes las ven, son ecuaciones simples que me permiten de alguna manera encontrar cuál es la deriva de entrepiso de una estructura para distintos niveles, donde yo he considerado que existe daño. Aquí, por ejemplo, muestro qué pasaría en uno de esos nudos, donde llegan dos columnas, dos vigas y hay un entrepiso de los puntos de inflexión de estructuras. Repito, siguiendo la sucesión de las ecuaciones que aquí estoy mostrándoles, nosotros llegamos a encontrar cuál es un desplazamiento de entrepiso. ¿Cuál debería de ser para una condición de diseño que yo he seleccionado y ahorita voy a describir? ¿Cuál es la deriva de entrepiso resultante de esa condición de diseño? Y quisiera que hiciéramos memoria, unas diapositivas en donde conocemos la deriva de entrepiso. Si conocemos la deriva de entrepiso, conocemos el desplazamiento. Si conocemos el desplazamiento, conocemos la ductilidad. Si conocemos la ductilidad, pues tenemos que repetir los mismos dibujos que hicimos al mero principio. Estamos regresando al mismo lugar. Exactamente al mismo lugar donde iniciamos. Finalmente, lo que nosotros vamos a encontrar es una ductilidad de diseño. Bueno, todo esto igual se lleva en un diagramita como el que nosotros hemos estado describiendo cada rato y que cambia de colores y eso por la fuente. Todo esto viene de tesis de mis colaboradores, ¿eh? Entonces, algunos los hacen azules, otros los hacen rojos, pero finalmente todos contienen lo mismo, que es el método original que nosotros propusimos. Cuyos detalles, pues aquí vemos paso a paso para encontrar las resistencias de los elementos que quiero se dañen y las resistencias de los elementos que no quiero que se dañen. Y pues esto es repetición de lo que pues ya habíamos visto antes. Bueno, para ver si funciona esto, vamos a mostrarles rápidamente tres ejemplos de tres marcos, nuevamente, perdón, marcos, no edificios, pero son marcos de un edificio excesivamente regular y consideramos que es el marco más esforzado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si el edificio fuese irregular, tendríamos que recurrir a los procedimientos que desarrolló uno de sus profesores, el doctor Palacios, en donde ya podrán introducir la excentricidad que puede tener un edificio y que la acción es bidireccional, etcétera, etcétera. Todo esto, pues,
debo de aceptar que no ha sido instrumentado con fines de aplicación directa. Todo esto que le estoy platicando es en realidad hacia dónde estamos yendo, ¿sí? No hay conclusión de todo esto. De hecho, los métodos en boga actuales, los que se están usando, no tienen nada que ver con lo que yo les estoy presentando aquí. Lo que les estoy presentando aquí, que decimos nosotros es mejor, pues no se ha instrumentado en ningún reglamento, no se ha presentado ningún reglamento ni ningún programa de computadora de uso comercial. Entonces aquí lo que tratamos de buscar es el diseño para un estado límite particular, ¿sí? Un estado límite de ocupación inmediata que representa para el edificio de 8 niveles, con propiedades como la que ustedes ven, una estructura que aceptaría se dañase en estos puntos, una de 12 niveles que aceptaría se dañase de esta manera, de 17 niveles que aceptaría se dañase de esta manera. Las características o los parámetros que tenemos que usar para construir esas curvas de capacidad los muestro en esta diapositiva. El detalle, ustedes lo pueden ver con cuidado. Yo les haré llegar la presentación en su manera editable, ¿no? Con esos construimos las curvas de capacidad para los 3 edificios. Mostramos los espectros con los que tenemos que diseñar las 2 estructuras, o sea, la estructura cuando voy a diseñar los elementos que se dañan y que no se dañan, ¿sí? ¿Y cuáles son las configuraciones deformadas de ese marco? Para el edificio de 12 niveles. Perdóneme, aquí no puse las líneas verticales de las coordenadas espectrales, pero en lo que les mando sí se las agrego. Perdónenme, muchas veces cuando está por pedacitos una cosa y copia uno, no se copia todo. O para el edificio de 17 niveles. Bueno, para ver si diseñábamos bien este edificio había que validarlo, como ya les mencioné antes, ¿sí? Para validarlo diseñamos estos marcos para un sismo particular, lo cual no es la práctica, ¿eh? Simplemente es con fines de validación del método. Y utilizamos lo que normalmente se usa para un análisis no lineal, paso a paso simple. Sí, porque bien podíamos haber hecho modelos de elemento finito de las estructuras y modelos con leyes constitutivas, etcétera, etcétera, pero es una cuestión de métrica esto. Yo no puedo estar proponiendo un método aproximado y estar tratando de verificarlo con métodos tan elaborados, ¿no? El profesor Juárez Vadillo decía muy sabiamente que en ingeniería no se puede estar midiendo un resultado a cuartas y cerrando la medición con un micrómetro. Debe de ser consistente. Si son a cuartas, son a cuartas, ¿sí? Y creo
que en nuestros métodos de diseño el análisis debe de ser simplista, porque los muy elaborados no se van a parecer. Para eso, en este caso, usamos el diseño para un sismo en particular, que es el que normalmente usamos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a usarlo. Y hicimos los análisis no lineales paso a paso. ¿Para qué diseñamos la estructura? Pues la estructura la diseñamos para un estado límite de ocupación inmediata y la revisamos para un estado de protección de vidas. ¿De dónde sacamos eso? Bueno, esos documentos que yo les mencioné, que son el ACE 41, tiene una cantidad increíble de tablas en donde para distintos elementos estructurales nos dicen cuáles son las rotaciones que debería de tener una sección para cumplir con esos estados límite. Entonces es información que ya está tabulada y que existe y que, si bien han sido desarrollados en otro país y por otra gente, no debería de ser muy diferente a lo que deberíamos de tener en México. ¿Qué resultados sacamos? Son los resultados que sacamos. Donde estamos comparando los desplazamientos y las derivas que teníamos originalmente con las que obtenimos con el diseño y el análisis no lineal paso a paso, en donde estamos comparando las distribuciones de daño con las distribuciones de daño obtenidas de los análisis no lineales. Y en donde fundamentalmente estamos comparando las rotaciones máximas que eran las de diseño, las que obtuve de la tabla de acá, con las que se obtendrían. Para el edificio de 12 niveles, una comparación parecida. Ustedes notarán que aparece daño en algunos lugares en donde no propuse que se dañara la estructura. Pero el nivel de rotación es tan pequeño que ese daño es cosmético. ¿Ya? En donde propuse que ocurriese el daño, que es en esta zona donde está esta barriga, ¿sí? Ahí es donde hay coincidencia. Y para el edificio de 17 niveles. Obviamente, un ejemplo no es una prueba, ¿verdad? No es una prueba. Sin embargo, los resultados son alentadores y creo que, dado que no estamos proponiendo hacer nada que salga dentro del esquema de ejercicio de la ingeniería estructural en el diseño sísmico de estructuras, los resultados que estamos obteniendo yo los consideraría válidos. O sea, el método representa una opción y merece seguir siendo estudiado. Bueno, este último método lo que nos motivó es dar una respuesta hacia dónde vamos.
tendencias actuales, consecuencia de lo que nos causan los sismos, no de lo que solamente causa la infraestructura física, sino de lo que está causando a la gente. Nos ha llevado a tener una palabra de moda, la palabra que está en la boca de todo mundo y para todo tipo de acción. Resiliencia. Bueno, vamos hacia buscar una estructura que mediante el diseño que nosotros le demos sea resiliente. Bueno, esta palabra mágica, ¿qué es? Bueno, lo que ahora lo explicamos, pero lo que vamos a buscar es ahora que todo esto que hacemos, lo orientemos hacia un sistema, hacia una estructura resiliente. ¿Qué es la resiliencia? Pues pensamos que es un concepto muy bueno, pero han dado en la palabra de todo el mundo por más de 50 años. Y existe para diferentes áreas de conocimiento y distintas profesiones, distintos problemas, aparentes distintas definiciones, pero que no, que son lo mismo. En un concepto amplio, la resiliencia de un sistema o de una comunidad es su capacidad para resistir, sobrevivir y recuperarse de agentes perturbadores, que pueden ser eventos catastróficos que afectan una infraestructura construida. O puede ser una afectación social. La resiliencia es una propiedad que tienen las comunidades para ser resilientes. O sea, también nosotros tenemos que ser resilientes, tenemos que tener la capacidad de recuperarnos cuando hay un agente que nos perturba. Pero también es una propiedad de las estructuras o cualquier otro tipo de infraestructura, las líneas vitales, por ejemplo. Y no olvidar que la resiliencia involucra recuperación de funcionalidad, esa capacidad para recuperarse, para levantarse. En la actualidad se ha abusado de esto. Todo mundo habla de resiliencia, todo mundo está haciendo resiliencia. Y eso, nos guste o no, está creando confusión. Porque todo mundo es resiliente, todo gobierno es resiliente, todo es resiliente. Sin embargo, el garantizar que eso ocurre, así como el diseño por desempeño, pues está muy bonito que se cumpla un desempeño, pero dime cómo le hago para que se cumpla. Pues está muy bonito que una estructura o una comunidad sea resiliente, pero dime cómo le evalúo. ¿Qué tengo que hacer para que una comunidad o una estructura sea resiliente? Bueno, pues eso requiere investigación, requiere políticas y requiere, obviamente, implementación de lo que se encuentra. En el caso de estructuras, no debemos de olvidar que lo importante no es nada más la estructura. Lo importante es la gente. ¿Sí? ¿Qué le va a pasar a la gente? Y para eso hay que considerar una serie de cosas que describo en esta gráfica, que N versiones, pero todas básicamente dicen lo mismo, en donde sí, para un sistema que podría ser un edificio, en el eje vertical tenemos una medida de su funcionalidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la funcionalidad es el área de
que uso, 100% del área usable, pues la estructura es funcional 100%. ¿Sí? Eso le voy a llamar funcionalidad. Cuando hay un evento perturbador, ¿sí?, esa funcionalidad cambia. ¿Sí? Una medida de ese cambio es la vulnerabilidad de esa estructura. Si una estructura es muy poco vulnerable, ese cambio de funcionalidad va a ser menor. El complemento de ese cambio, de esa pérdida de funcionalidad, es una funcionalidad residual que se llama robustez. Una estructura muy robusta puede ser no muy vulnerable. Se complementa uno con el otro. En el eje horizontal tenemos el tiempo que le toma a una estructura recuperarse después de un evento perturbador. Entonces imaginemos que al correr el tiempo la estructura tiene un cierto nivel de funcionalidad, que es la línea horizontal inicial. Llega a un momento cuando ocurre ese elemento perturbador y en ese momento cae la funcionalidad. Si nosotros antes de ese evento perturbador hemos seguido los nuevos reglamentos, hemos reforzado nuestra estructura, le hemos dado el mantenimiento que se le debe de dar, entonces esa caída de funcionalidad y recuperación de la misma es más o menos rápida. Si nosotros no hemos hecho eso, esa caída puede ser dramática. En ambos casos, cómo regresamos a nuestro nivel de funcionalidad va a depender de qué estrategia de reparación o de recuperación de funcionalidad seguimos. Muchas veces hay factores intangibles, como por ejemplo, para una estructura dañada, el que nos den el permiso de repararla. Eso puede ser que cuando cae, va a haber un tiempo en donde al nivel de muy poca funcionalidad no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque estamos esperando que nos den los permisos para repararla. Finalmente, con esta información, nosotros podemos conocer cuáles son los tiempos de recuperación de funcionalidad y de alguna manera medir esa palabra mágica que le llamamos la resiliencia. Obviamente, un sistema resiliente se va a lograr cuando sus probabilidades de falla ante sismo pues, son bajas. Sus consecuencias son mínimas y sus tiempos de recuperación son cortos. La resiliencia como tal involucra muchos aspectos, ¿no? Aspectos técnicos de organización social, económicos, la estructura, por ejemplo, involucra conocer la robustez, la rapidez que pueda tener para recuperarse, la redundancia que tiene la estructura, su capacidad. Todo esto nos lleva a definir la resiliencia. Una resiliencia que nos lleve a consecuencias bajas, a tener una rápida recuperación,
y a tener una mayor confiabilidad. ¿Cómo se calcula? Bueno, pues aquí volvemos a las ecuaciones que no quise poner, pero que necesitamos poner. Pues la resiliencia se define a través de estas gráficas. De esta gráfica inicial que mostré, pues la resiliencia la vamos a encontrar usando estas ecuaciones. Una medida de la resiliencia. Evidentemente, dependiendo de los recursos económicos que se tengan, pues vamos a tener distintas maneras de recuperar la funcionalidad del estudio. De igual manera, en el caso de ocurrir una pérdida de funcionalidad, nosotros poder llevar la estructura a la funcionalidad que tenía antes del sismo, pero a lo mejor no podemos si la llevamos a un nivel de funcionalidad más baja, o a lo mejor encontramos una manera de mejorar esa funcionalidad de la estructura y tener, a través de ese proceso de reparación o recuperación de funcionalidad, llevarla a una funcionalidad más alta. Hay toda una infraestructura ya sistematizada en documentos como los FEMA 58P o lo que han hecho en diversos grupos empresariales en los Estados Unidos, que han llevado todo esto a que ahora en el estado de California, en los Estados Unidos, es una ley utilizar conceptos de esta naturaleza. Ya es una ley para las nuevas construcciones. Obviamente, todo esto introduce nuevos conceptos que no solíamos utilizar en el diseño de una estructura, que son la pérdida de funcionalidad, la recuperación de esa funcionalidad, los índices de resiliencia, las pérdidas. Yo considero que las pérdidas las debe de conocer el que invierte o el que va a vivir en una construcción o trabajar en una construcción, no solamente el que hace los códigos. Nosotros, como usuarios de estas tecnologías, debemos conocer el riesgo. Y es función de nuestros gobernantes comunicarnos ese riesgo. Es decir, yo voy a comprar esta propiedad, pero dime cuál es el riesgo que tengo. Lo cual voy a cubrir a través de un aseguramiento, si lo hago, ¿verdad? Porque no podemos echar la culpa al gobierno de todo, no al menos en esto. Tenemos que conocer como parámetros el tiempo de reparación. Debemos tener un tiempo de reparación objetivo. El tiempo de recuperación de funcionalidad. ¿Cuántos trabajadores podría yo usar? Porque no puedo nomás tronar el dedo y decir, ya está la estructura reparada, ¿no? Y lo más importante, como dije antes, lo más importante es la gente. Necesitamos conocer el número de lesionados y el número de pérdidas fatales. Bueno, ¿qué reflexiones finales podríamos tener? Bueno, la verdad es que hay que considerar estos conceptos de resiliencia y capacidad de recuperación de funcionalidad como base de los métodos que estamos usando y de los que podamos desarrollar. No hay tal cosa como diseño basado en resiliencia.
Lo que hay es un diseño basado en desempeño, o lo que debe de haber, pero que utilice conceptos de resiliencia y recuperación de funcionalidad. Todo esto es parte de esa confusión que anda por todas partes, ¿no? Todo mundo está haciendo resiliencia y todo mundo, ¿sí? Si tenemos que entender mucho más, todos tenemos que entender mucho más. Creo que como profesionistas o como investigadores, tenemos siempre cuando proponemos un método o hacemos, ¿quién paga por la demolición de los edificios? ¿Quién paga por la limpieza y la recuperación de una ciudad dañada por un sismo? Nosotros, indirectamente nosotros. ¿Estamos comunicando adecuadamente el riesgo? No, no sabemos. Cuando un inversionista habla con la persona que le diseña un edificio, deciden una ductilidad de diseño, pero nunca le dicen que esa ductilidad implica que la estructura se va a dañar de tal o cual manera y que eso le va a evitar ser funcional y que le va a costar tanto dinero y le va a tomar tanto tiempo recuperarse. Necesitamos comunicar el riesgo, no solamente ver el signo de pesos, no solamente ver la estructura, sino ver también la gente. Es realmente necesario y más económico diseñar para altos niveles de desempeño. A mí nunca se me va a olvidar el profesor Enrique del Valle, maestro de muchos de mi edad, gran ingeniero estructurista, en donde alguna vez hizo un ejercicio de qué tanto cambiaba el costo de una estructura si como premisa se limitaba el daño. Y en realidad la diferencia no era tan importante. ¿Por qué? Porque el costo de una estructura más se va en los acabados, no en la obra negra. Pero ¿saben una cosa? Algo que ya es más reciente, es que realmente en el largo plazo, una estructura diseñada para limitar el daño cuesta menos que una estructura en la que se acepta el daño. Entonces, ¿por qué seguir insistiendo en esos niveles tan altos de ductilidad que presuponen daños excesivos en su intensidad? ¿De verdad es correcto que la gente no pueda regresar a dormir a su hogar o a ir a trabajar? No, no creo. Recordemos 1985. Pasaron decenas de años y todavía había gente que no había recuperado su vivienda. ¿Dónde vivir? Seguía viviendo con parientes, ¿sí? En cartones. De 2017 todavía hay cantidad de gente que no tiene su vivienda. Parte por una política de aseguramiento, ¿no? Parte como una política de comunicación del riesgo. Porque si yo sé que me puede pasar, pues trato de hacer algo con un seguro.
Realmente no queremos que nuestras ciudades sean destruidas por un sismo. E insisto, comunicar el riesgo es importante. Y eso nos queda mucho a los profesores, ¿sí? Decir cuáles son las implicaciones de ese diseño. No son ecuaciones, no son computadoras, es simplemente decirles qué implica eso. Pero en términos que la gente entienda, no con ecuaciones, no, eso no. Tiene que ser de manera simple. ¿Para qué? Para que mantengamos básicamente la esencia de nuestra profesión. Como epílogo a mi próximo, la primera cosa que yo diría es recordar algo que el profesor Robert Park de la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda, que fue el que imaginó el concepto de ductilidad, pero él mismo dijo, ductilidad no es la meta final de nuestros diseños. Y finalmente termino con algo que el profesor Akira Wada menciona. Y dice, nosotros, ingenieros estructuristas, tenemos una misión que hacer, que es hacer un mundo mejor para vivir. Muchas gracias. Por mi raza hablará el espíritu. Defendamos a la universidad. Defendamos a la universidad. Gracias. Agradecemos por la excelente presentación, doctor. Le voy a leer algunas preguntas que están de los alumnos que hicieron en el chat. Una de ellas es hecha por Yunuen Quetzali. Si Tiene quiero que, comprar una tiene que vivienda, hablar más fuerte porque... ¿no escucha? Sí, ya. Ah, perdón, ya me acerqué más. Dice, bueno, le agradezco la presentación. Dice, en la pregunta de Yunuen Quetzali, dice, si quiero comprar una vivienda ya construida, ¿cómo verifico su calidad y su seguridad sísmica? Bueno, pues realmente yo creo que pues necesita el apoyo de un ingeniero estructurista que, que le interprete los planos, los cálculos y que sepa usted para qué fue diseñada esa estructura. ¿Sí? Si usted sabe ya para qué fue diseñada. Por otro lado, sabe que no fue diseñada para sismo y su vivienda está en una zona sísmica, pues realmente está asumiendo un riesgo, ¿no? Pero si usted revisa que para el estado de conocimiento que se tiene, esa estructura ha sido adecuadamente diseñada y construida, pues ciertamente había que irse a las estadísticas de daño. Si nosotros revisamos particularmente qué pasa en México, ciertamente muchas estructuras se dañan, muchas estructuras colapsan, pero no son la generalidad de las estructuras que han sido diseñadas de acuerdo con un reglamento y que siguen con los requisitos de regularidad que creo son sanos para una estructura. Yo pondría atención especial si esa vivienda que voy a adquirir está en un edificio con irregularidades muy altas, si ese edificio tiene daño anterior,
si ese edificio tiene modificaciones importantes que no han sido sancionadas reglamentariamente, entonces yo tomaría precauciones al respecto. Muy bien, doctor. Otra pregunta sería de Juan Vicente Vargas Rangel. ¿Sería conveniente tomar registro fotográfico del armado de vigas y columnas de construcciones comerciales para certificar las condiciones de diseño? Híjole, eso es una pregunta como muy compleja, ¿no? ¿Quién lo haría eso y para qué? Yo creo que para eso, supuestamente para eso son los planos. Lo que debemos de buscar como gremio es que los planos que existen de una construcción realmente corresponden a lo que está construido, que no fueron los planos que se mandaron para sacar una licencia de construcción que no tiene nada que ver con lo que está construido, ¿no? Ahora, si una estructura que existe ya no tiene evidencia de ningún daño o ninguna modificación o reparación, pues realmente no creo que debamos ir más lejos que eso, ¿no? Muy bien, la última pregunta, ya por cuestiones de tiempo, dice, bueno, algo que ya dijo, pero bueno, pregunta Alfredo Guido, dice, ¿hay edificaciones existentes en la Ciudad de México que hayan diseñado, obviamente, el método propuesto y que ya se hayan enfrentado a eventos sísmicos? Si es así, ¿cuáles fueron los resultados los resultados actualmente están en condiciones de servicio? Bueno, yo le puedo contestar lo que pienso, pero no se lo puedo garantizar. Eh, yo creo que como tal, métodos de diseño basado en desempeño no se han hecho práctica común en México, ¿sí? Aún que se han verificado desempeños, ciertamente sí lo hay, y sí lo hay hasta reglamentariamente. Por ejemplo, para edificios altos, ya el nuevo reglamento, el reglamento vigente, requiere de análisis no lineales para verificar zonas de debilidad y zonas de problemas en un edificio. ¿Sí? Eso, men de la dificultad que conllevan, pero ya están reglamentados. No hace mucho tiempo, estos métodos de estáticos equivalentes, estáticos no lineales, en donde la estructura se empuja elásticamente, pienso yo que se siguen usando, a pesar de que el reglamento de 2004 ya no los aceptaba, pero que tengo información de que las nuevas versiones del reglamento sí las aceptan. O sea que más que diseñar para un desempeño, es posible verificar un desempeño en la actualidad, ¿eh? Entonces, sí es posible y yo pensaría que, dado que es posible y que hay despachos muy profesionales y muy serios en este país, yo creo que muchos lo están haciendo. ¿Sí? Y evidencia de esto, insisto, las estadísticas de daño para los temblores que hemos tenido en esta ciudad no son tan dramáticas como podrían ser en otras partes del mundo, ¿eh? O sea, los edificios que han sido diseñados con un reglamento, ¿sí? Normalmente sobreviven a un temblor.
a pesar de que las demandas han cambiado en su definición, ¿eh? Los materiales son muy nobles, ¿eh? Y debemos de aceptar todo, tenemos factores que nos protegen adicionalmente a lo que podría ser, ya desde un punto de vista reglamentario, ¿no? Le agradezco, doctor. Me voy a permitir leer, compartir pantalla para leer eh, el reconocimiento por la charla. Bueno, es eh, una constancia al doctor Amado Gustavo Ayala Milián por compartir la conferencia Evolución y Futuro del Diseño Sísmico de Estructuras Basadas en el Desempeño durante el 13º ciclo de conferencias de Ingeniería Civil, Innovación, Desarrollo y Sustentabilidad en la Ingeniería Estructural, celebrado del 25 al 28 de octubre de 2021 en el campus Celaya de Salvatierra. Obviamente la fecha del día de hoy, firmado por el director de departamento y por nuestra coordinadora, de nuestra coordinadora del programa educativo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Pues yo les agradezco nuevamente el haberme considerado digno para dirigirme a ustedes. Espero el, el espíritu de mi charla les comunicó la importancia de eh, prepararse y hacer las cosas bien. Y pues yo simplemente me despido a sabiendas de que una gran proporción de los ingenieros de este país o parcialmente o totalmente se han formado en la UNAM, pedirles defendamos a la UNAM. Gracias. Sí. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Mucho gusto, mucho gusto.